Bueno, muchas gracias. Lo de subir a un escenario siempre es difícil, ¿no? Sobre todo espero que no me pase como al bueno de Joaquín Sabina, que se cayó. No lo digo, cuidado, está complicado, pero bueno, espero que no me pase. Lo primero, lógicamente, es pedir disculpas. He llegado un pelín tarde. Soy optimista por naturaleza, ¿no? Y les dije, yo estaré a las 5:30, ¿no? Entonces, os pido perdón porque eso ha implicado un pequeño retraso, bueno, tampoco mucho, ¿no? Así ha dado tiempo a que llegue todo el mundo. Pero os pido perdón, como soy juez, llego tarde siempre, ¿no? O sea que es una deformación profesional. Pues quiero agradecer, lógicamente, a MAFE esta oportunidad que me da de compartir con vosotros, vamos a tutearnos, si os parece bien, de compartir con vosotros pues un poco lo que es, por una parte, mi experiencia personal, porque soy padre de una niña con discapacidad. Bueno, más bien era, porque la pobre falleció hace 3 años, después de 27 años, entonces pues sé perfectamente lo que es ser padre o madre o familiar de una persona con discapacidad, como podéis comprender. Era una discapacidad diferente a la que se puede plantear con los que pertenecéis a MAFE, pero bueno, ahí está. A ver, la idea, lógicamente, es compartir con vosotros experiencias y también conocimientos, lógicamente. Y sobre todo, la idea es la de servir de ayuda. El objetivo es, no voy a dar una charla jurídica, no os preocupéis, no voy a dar tampoco una lección magistral. Soy también profesor asociado de la Universidad Carlos III, y llevo 40 años ejerciendo como juez, 40 años, bueno, 39 años, 6 meses y 1 día, ¿no? Parece una condena, pero vamos, no lo es, ¿no? Ser juez es una cosa estupenda, ¿no? De verdad, magnífico, o sea, es una profesión absolutamente maravillosa, ¿no? Porque puedes hacer muchas cosas por los demás, también puedes facilitar a mucha gente si no tienes cuidado, ¿no? Pero bueno. Pero de lo que se trata no es aquí de dar una charla magistral, sinceramente, sino simplemente de dar información. Y sobre todo lo más importante es que no sea muy pesado, para lo cual ya he advertido a los organizadores que me hagan las oportunas señas para que vaya cortando, y dejar un espacio al filo. Por ejemplo, son las 6 menos 10, pues si queréis, a más de 1 hora de chapa, perdonad la expresión, no sería recomendable, sino que a partir de las 7 de la tarde, más o menos, si queréis, hasta las 7:30, pues abrimos un turno de preguntas, dudas, inquietudes, insultos y amenazas, ¿no? Si fuera también menester, ¿no? Como soy juez, tengo espaldas muy anchas, no soy capaz de soportar la crítica y tal, o sea que no os preocupéis. Sí, simplemente una cosa de la presentación, se me ha olvidado. Soy patrono fundador de la Fundación Abracadabra, de Magos Solidarios, que llevamos magia a hospitales, residencias de ancianos y colegios de personas con discapacidad. Los que tengáis familiares, sobre todo niños, en hospitales, pues veréis a nuestros magos allí haciendo, bueno, pues tratando de que esa estancia sea lo más agradable posible. A ver, la idea, fijaros, es doble. Por una parte, explicaros un poquito, que muchos ya lo sabéis, lógicamente, pero explicaros un poquito la Ley 821, lo que ha supuesto, yo creo que lo sabéis, pero sobre todo desde el punto de vista práctico, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Cómo los tribunales vamos acoplando esa ley, que ha sido una auténtica revolución desde el punto de vista de la discapacidad, y qué soluciones prácticas se pueden abordar. Además, fijaros, las soluciones prácticas las he contrastado, porque fijaros, yo soy presidente de una sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que es una sección penal. Nosotros nos dedicamos al penal, que para que lo entendáis, es la jurisdicción en la que ventilamos los delitos, ¿no? Asesinatos, agresiones sexuales, tráfico de drogas en gran escala, lesiones, todos los delitos que podéis imaginar. El tema civil, que es el que atañe un poco al tema de las posibilidades que se ofrecen con la Ley 821, yo no lo llevo directamente, lógicamente estoy al tanto porque con esa función de delegado de discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene ámbito en toda la Comunidad Autónoma de Madrid, pues me permite tener conocimiento, pero sobre todo, fijaros, me he preocupado en contrastar con gente experta que está justamente en el tema civil, lo que os voy a comentar.
Entonces, por una parte vamos a abordar el tema civil, que sé que preocupa, luego explicaré en qué consiste esto, ¿no? También voy a abordar otro tema que, lógicamente, como familiares de personas con una alteración psíquica, seguro que os preocupa, cómo no, ¿no? Y es qué respuesta se da al hecho de que una persona con una alteración psíquica cometa un delito. Cosa que, por desgracia, pues puede ocurrir, ¿no? Y ocurre. Por cierto, desde el punto de vista estadístico, mucho menos de lo que la gente cree, ¿no? O sea, hay una cierta prevención, sobre todo con la esquizofrenia, ¿no? En la que se piensa que un esquizofrénico es una persona especialmente peligrosa, y desde el punto de vista estadístico no lo es. No lo es, ¿no? O sea, la relación que hay entre personas con alteración psíquica, en especial con esquizofrenia, y comisión de hechos delictivos no es muy alta, curiosamente. Lo que pasa es que, bueno, cuando ocurre, pues sale en la prensa, ¿no? Lógicamente, ¿no? Por tanto, vamos a abordar lo que es el tema civil y vamos a abordar lo que es el tema penal. En el tema penal vamos a abordar también primero, qué consecuencias tiene el que una persona cometa un delito teniendo una alteración psíquica, cómo abordamos los tribunales la alteración psíquica y en especial la esquizofrenia, cómo lo valoramos, porque hay la jurisprudencia, para que lo entendáis, es el conjunto de sentencias que dictan los tribunales, ¿no? Bueno, pues hay una jurisprudencia muy precisa sobre las consecuencias penales, es decir, qué pasa cuando una persona con esquizofrenia comete un hecho delictivo y qué respuesta se le da. ¿Qué respuesta se le da? Que es una respuesta diferente, como es lógico, a una persona que sin esa alteración psíquica cometiera el mismo delito. Es una respuesta diferente. Porque, fijaros, el derecho o la justicia, en mayúsculas, se define en latín. Ya sé que en latín, si hay alguien joven dirá, ¿qué es eso? La gente que somos más mayores sabemos perfectamente porque lo hemos estudiado. Jus sum cuique tribuere. Jus sum cuique tribuere. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Tribuere. Lo que le corresponde. Es decir, que eso también es algo que tiene que entender, que ante un mismo delito o ante un mismo hecho, la respuesta de los tribunales será diferente si esa persona tiene una alteración psíquica o si no la tiene. Es así. Y, a su vez, también las consecuencias de aquello serán diferentes. Y me interesa sobremanera que vosotros lo conozcáis. Y luego también hay otro problema que también preocupa, lógicamente también abordaré, que es el tema de la responsabilidad civil. Es decir, ¿quién responde por los daños que haya podido provocar una persona con una alteración psíquica? ¿No? Que eso también, lógicamente, como familiares os va a preocupar. Bueno, pues vamos a tratar esas tres cositas. Voy a intentar ser lo más sencillo posible. Voy a tratar de huir de términos técnicos, sino de términos que todos más o menos podamos entender. Eso es un esfuerzo muy grande para los que trabajamos con el derecho, ¿no? Porque tenemos la tendencia a emplear palabras a veces poco inteligibles, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar adaptarnos a eso. Sí, y también voy a hablar de dos cuestiones que son curiosas, que también surgen a partir de la Ley 821 y que afectan en general a todo el funcionamiento de la Administración de Justicia en relación a las personas con discapacidad, que es la figura del facilitador, que para que lo entendáis es... Claro, en el caso de las personas con esquizofrenia, la figura del facilitador tiene menos relevancia. ¿Por qué? Porque, como sabéis, y seguro que es así, las personas con esquizofrenia suelen tener un coeficiente intelectual incluso más elevado que la media, ¿no? Entonces, pero bueno, para otros tipos de discapacidad o incluso para esquizofrenias que vengan asociadas a otro tipo de patologías, nos encontramos a veces con dificultades en la expresión de esa persona, en la capacidad de comprender y en la capacidad de explicar lo que le ocurre. Bueno, pues para eso surge la figura del facilitador, que para que lo entendáis es una especie, perdonad la expresión porque no es exactamente así, pero para que todos lo podamos entender, una especie de intérprete. Es decir, una persona que facilita ese puente bidireccional de entendimiento entre la persona con discapacidad y el tribunal.
Hay personas con discapacidad intelectual que tienen gravísimos problemas para expresarse, ¿no? Insisto que en las personas con esquizofrenia no suele ser habitual, ¿no? Salvo que esté en pleno brote psicótico, ¿no? Que es otra cosa. Pero aún así existe esa figura que además ya está reglamentada, que ya existe, y en los tribunales nombramos un facilitador que nos permite hacernos entender y entender a la persona con discapacidad. Y luego también hay otra, curioso, otra que se me ha olvidado antes dejarlo proyectado, pero bueno, si tenéis curiosidad lo proyectamos, que son lo que se llaman las sentencias en lectura fácil. Las sentencias en lectura fácil es, digamos, la necesidad y la obligación, fijaros, del tribunal o del juzgado de dictar sus sentencias, primero, en términos generales que pueden ser inteligibles por las personas a las que van dirigidas, ¿no? Eso es elemental. Generalmente no lo hacemos, ya os lo digo. Uno lee sentencias y a veces te cuesta mucho entenderlas, ¿no? Pero incluso a mí. Yo leo sentencias de mis compañeros, de algunos compañeros, y digo, ostras, o sea, es que no la entiendo ni yo. Y en el caso de que la sentencia vaya dirigida a una persona con discapacidad, se hace una versión en lectura fácil, fijaros. No es una traducción, sino que es una versión en lectura fácil, en la que se puede acudir incluso a pictogramas, dibujos, esquemas. O sea, no tiene por qué ser... Porque hay personas con discapacidad intelectual que no tienen capacidad lectoescritora. En el caso de personas con esquizofrenia, yo creo que es difícil que se dé, pero puede ser, ¿no? Pero para otro tipo de discapacidades y de situaciones y patologías, pues hay gente que no tiene esa capacidad de leer y escribir, ¿no? O la tiene muy limitada. Bueno, pues tenemos que hacer sentencias que esas personas puedan entender. Es curioso, luego si queréis os proyecto una... que me gusta mucho. Bueno, a ver, la primera sentencia en lectura fácil que se dictó en España en el ámbito penal la puse yo. Bueno, ya me vale, porque siendo delegado de discapacidad ya me vale, ¿no? Pero bueno, la primera sentencia en España en lectura fácil no fue mía, sino de un crack de compañero mío, Juan Carlos García, en Asturias, ¿no? Esa fue en civil, en lo que entonces se llamaba un proceso de incapacitación, hablaremos de eso ahora, pero la primera sentencia en penal la puse yo. Y ahora se han dictado, hay muchas sentencias en lectura fácil ya, muchísimas, ¿no? Podéis encontrar en muchos sitios. Y hay una que me gusta mucho, que luego si podemos la proyectamos a título de curiosidad para que veáis cómo es. Y me hace mucha gracia porque cuando yo enseño esa sentencia a mis amigos y tal, y me dicen, hombre, David, todas las sentencias tendrían que ser así. O sea, y digo, oh, pues es verdad, ¿no? O sea, tendrían que ser mucho más sencillas. Tendríamos que hablar y escribir de manera mucho más sencilla para que todo el mundo lo pudiera entender. Bueno, pues un poco eso es lo que vamos a abordar. Bien, fijaros. Vale. Bueno, ya os he hablado un poquito de la distinción entre la jurisdicción civil y la jurisdicción penal. En la jurisdicción penal nos dedicamos a juzgar hechos delictivos y en la jurisdicción civil es otra cosa. Y dentro de la jurisdicción civil hay un capítulo muy importante que es el de el pronunciamiento que tienen que hacer los tribunales en relación a la capacidad de las personas. Han cambiado muchos los términos. ¿Es importante el lenguaje? Pues hombre, sí es importante. Pero sinceramente yo creo que es más importante el fondo del asunto, ¿no? Más importante el fondo del asunto que el lenguaje. Se han hecho esfuerzos en el cambio en la denominación, en el lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también sobre esto podríamos hablar mucho, ¿no? Por ejemplo, fijaros, el término, perdonar, o sea, es así, el término imbécil, imbecilidad, idiocia, eran términos a finales del siglo, iba a decir del pasado, no, del antepasado, a finales del siglo XIX eran categorías, digamos, establecidas por la jurisprudencia. No era un insulto. O sea, la persona con una imbecilidad tenía unas características definidas por la jurisprudencia, la persona con idiocia tenía otras características, etc. Fue el sentir popular o el lenguaje popular el que transformó esos términos en, como son ahora, evidentemente peyorativos, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Entonces yo pienso que quizá dentro de, no digo 100 años, dentro de 20 años, bueno, es más, todavía lo vemos y lo vemos
será un insulto decir discapacitado, que eres un discapacitado. O sea, sí. Y de hecho ya se emplea en cierta manera, ¿no? Entonces, el tema del lenguaje es importante, pero lo que es más importante es con qué sentido usamos las palabras, ¿no? ¿Con qué sentido usamos las palabras? Fijaros, la reforma de la Ley 821, como ya sabéis, ha supuesto un cambio copernicano. Totalmente diferente el enfoque. En muchos países incluso se ha reformado el artículo 49 de la Constitución, con posterioridad, lógicamente, a la Ley 821, incluso con posterioridad a la Convención de Nueva York de 13 de diciembre del 2006, que es la auténtica piedra de toque que obliga a todos los gobiernos a adoptar otra postura respecto a la discapacidad. Y la idea es la que ya sabéis, la idea es el traje a medida. ¿Qué es lo que hacíamos antes de la Ley 821? Pues el juez se pronunciaba y además incluso se llamaba así, sentencia de incapacitación. Sentencia de incapacitación. Y es que a una persona la solución era o todo o nada. O es capaz de gobernarse por sí mismo, que era la expresión que utilizaba el Código Civil, o no era capaz de gobernarse por sí mismo. Y como no era capaz de gobernarse por sí mismo, alguien tenía que sustituir su voluntad. Y alguien tenía que sustituir a esa persona en todos los actos jurídicos. Eso rápidamente, o sea, es fácil entender que es una barbaridad, porque no todas las personas somos iguales. Pero es que además, en el mundo de la discapacidad, la diversidad es todavía mayor. La diversidad es todavía mayor. Y en el mundo de la alteración psíquica o en el mundo de la enfermedad mental, también. Y vosotros como familiares lo sabéis perfectamente. Es que no hay dos personas iguales. Y mucho menos si estamos hablando de discapacidad, si estamos hablando de enfermedad o alteración psíquica. En cada uno se manifiesta de una manera, de una forma específica, le afecta de una forma. Bueno, pues de lo que se trata es de hacer un traje a medida, es decir, que se establezca judicialmente qué es lo que puede hacer esa persona por sí misma, qué es lo que no puede hacer por sí misma, dónde va a necesitar un apoyo, dónde va a necesitar incluso una persona que sustituya su voluntad. Esto, ya lo anticipo, es lo que se llama la curatela representativa, ¿no? Que significa que esa persona determinados actos no los puede hacer por sí mismo, sino que su voluntad es sustituida por una persona que designa el juez. Pero aún así, siempre el juez ahora tiene que establecer qué actos puede llevar a cabo esa persona por sí mismo y qué actos puede no llevar a cabo. Y esto es importante porque, lógicamente, se trata de adaptar las soluciones jurídicas a la situación de cada persona. Por eso hablamos de el traje a medida. Por otra parte, no toda alteración psíquica equivale a discapacidad, pero, lógicamente, muchas veces coincide. Bien. Como os he dicho, no se puede hablar de incapacitación, que eran los términos que utilizábamos anteriormente, sino de medidas de apoyo. Es decir, se parte de la capacidad de la persona. La persona, en principio, es plenamente capaz. Y alrededor de esa idea se desarrolla todo el entramado legal de provisión de apoyos si son necesarios, porque a veces no son necesarios, ¿no? Y luego ya os diré un poco cuál es mi recomendación para efectos prácticos. Porque, a ver, yo he sido padre de una persona con discapacidad. A ver, y quiero que se me entienda bien, ¿no? No es que esté criticando esta idea del traje a medida, pero muchas veces nos enfrentamos con una realidad, ¿no? Y la realidad es muy dura para los familiares. Y en muchas ocasiones, bueno, si queréis luego lo hablamos más tranquilamente, pero claro, partimos de una idea, ¿no? Que es que las personas con una discapacidad, con alteración psíquica, evidentemente no tienen las mismas capacidades o las mismas posibilidades de autogobierno que otras personas. Y a eso hay que atender, y hay que poner en equilibrio, por una parte, el respeto a la propia voluntad de esa persona, pero eso hay que ponerlo también en contraposición a la necesidad de proteger a esa misma persona. Y, por supuesto, también proteger a los que le rodean en algunos casos, ¿no?
Y es un equilibrio a veces difícil. Pero lo digo porque eso no hay que perderlo de vista. Y además, fijaros, en general, los jueces, como podéis comprender, tenemos una función muy bonita, muy importante, pero también muy difícil, ¿no? Y lo vemos día a día, ¿no? Nuestras resoluciones, fijaros, en general nuestras resoluciones no solamente afectan a las personas a las que directamente van dirigidas, ¿no? Si hay un pleito civil o un pleito penal, y imaginemos, ¿no? Por ejemplo, pues en dos personas que se pelean, ¿no? Dos personas que se pelean y una causa lesiones a otra. Y eso nos llega a nosotros, y entonces tenemos que decidir. Y fijaros, nuestras resoluciones no solamente afectan a esas dos personas que se han peleado, nuestras resoluciones trascienden a toda la sociedad. Todas nuestras resoluciones. No solamente las que salen en la prensa, que son muchísimas, ¿no? Pues si uno analiza el periódico hoy, la mitad de las noticias son judiciales, ¿no? Bueno, además, por razones, bueno, la polarización, la politización de la justicia, bueno, muchas cosas, ¿no? Bueno, no, pero es que nosotros, cualquiera de nuestras sentencias son mensajes que lanzamos a la sociedad. Y simplemente cuando decidimos sobre dos personas que se pelean y condenamos a una y absolvemos a otra, o condenamos a una y a la otra también, pero menos o tal, estamos transmitiendo un mensaje. El mensaje es muy sencillo: no pegues al otro. Porque si le pegas, tiene unas consecuencias. Entonces, claro, a veces no se entienden determinadas resoluciones, sobre todo desde el punto de vista de la persona que la afectan, ¿no? Pero yo creo que hay que comprenderlas desde esa óptica de la trascendencia que tienen todos los mensajes que todos los jueces lanzamos a través de nuestras sentencias, que, como digo, superan el propio ámbito de actuación o de interés de esas personas que directamente están involucradas en aquel tema. Bien, vamos a hablar un poquito, luego ya os daré, porque además estuvimos abordando el tema de las preguntas, ¿no? que eran como de mayor interés, y tengo respuestas para todas las preguntas que en principio habíamos pensado. Y simplemente, en esta primera parte, para no aburriros además, vamos a hablar un poquito, muy rápidamente, de los conceptos, ¿no? De los conceptos básicos que se establecen a través, para que lo podáis entender, para que lo podáis entender. Fijaros, a través de la Ley 821 existe ya la posibilidad, porque se reformó el Código Civil, de otorgar poderes y mandatos preventivos ante notario, en las que la persona afectada prevé su futuro y lo regula. Fijaros, hablando ayer preparando la charla, estuve hablando con un amigo mío, abogado, especialista, además, en temas, y también padre de una niña con discapacidad, amigo mío desde los 7 años, hemos ido juntos al colegio, que además es, digamos, delegado de discapacidad del Tribunal Superior de Justicia. Actuamos en el ámbito judicial y el Colegio de Abogados tiene una figura muy similar, que es el presidente de la sección de discapacidad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, y él es esa persona, ese homólogo, ¿no? Homólogo mío en el Colegio de Abogados. Y bueno, pues hablábamos en general, y hablábamos muchísimo, y coincidimos en muchas charlas, en muchos encuentros. Y hablando del tema de las personas con esquizofrenia, ¿no? Por lo que conocemos, por suerte, no de manera absolutamente directa, pero sí de manera indirecta, las personas con esquizofrenia, la posibilidad de que otorguen un mandato preventivo, es decir, ¿lo veíamos difícil o no? Y eso también os lo expongo a vosotros. Es decir, cabe la posibilidad que vuestro familiar, en los momentos de lucidez, claro, tiene que ser en los momentos de lucidez, o sea, cuando esté bien, ¿no? Cuando esté bien, él puede, digamos, ir al notario y decir: yo quiero que, en el caso de que mi enfermedad vaya más adelante o se deteriore mi situación o tal, yo quiero que se establezca qué es lo que yo puedo hacer y no hacer, y a quién quiero nombrar como curador. Curador sería el que le representa, para entendernos. Luego lo explicaremos con más detalle. Lo puede hacer. Pensábamos ayer, mi amigo Carlos y yo, ¿qué posibilidades hay de que esto ocurra?
Bueno, pues en principio pensábamos que pocas, porque, bueno, tenéis más experiencia que yo, por desgracia para vosotros, ¿no? La persona con esquizofrenia, yo creo que, por lo que hemos podido ver, y porque personas esquizofrénicas en mis 40 años de ejercicio profesional he visto muchísimas, como podéis comprender, ¿no? Y a mí me da la sensación que, entre comillas, perdóname la expresión, y si me equivoco me corregís sin ningún problema, por supuesto. Me da la sensación de que, por lo que hemos podido ver y comprobar, cuando están en una situación de estabilidad son algo rebeldes. Es decir, les cuesta en algunas ocasiones asumir o tener la propia conciencia de su enfermedad, que es un tema absolutamente fundamental. Hay quien sí la tiene, ¿eh? Hay quien sí tiene esa conciencia de su propia enfermedad. Pero, por desgracia, a veces ocurre que no es así, ¿no? Luego, si queréis, lo hablamos y lo vemos, ¿no? Porque me gusta conocer también vuestra opinión, ¿no?, al respecto. Pero, si nos encontramos con una situación de estabilidad, con una situación de orden, de adquisición de la propia conciencia de la enfermedad, perfectamente se puede acudir a otorgar un poder o un mandato preventivo, y que sea esa misma persona, con plena capacidad en ese momento, quien decida, bueno, para el caso de que yo me desestabilice o empiece a tener problemas o tal, porque además la esquizofrenia puede ir asociada, como todas las patologías, a otro tipo de patología, ¿no? Bueno, pues que sea capaz de establecer su propio futuro. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Y quién quiero que vigile mis asuntos? Para entendernos, en términos que podamos comprender todos. Y eso se puede hacer ante notario, es perfectamente posible. El problema es que a lo mejor el notario os pone pegas. Claro, sería lógico, ¿no?, que el notario, determinados notarios, sobre todo si no conoce al poderdante, a quien otorga el poder, a la persona con discapacidad o con alteración psíquica, pues puede tener dudas sobre la capacidad de esa persona en ese momento. Bueno, pues en ese caso se puede acompañar aquello de un informe pericial, etcétera, etcétera. Se puede acudir a otro notario que lo conozca, que os conozca a vosotros, ¿qué tal? Bueno, es una solución que está ahí, que está en la ley, que a mí me parece muy oportuna si fuera posible. Fijaros, guardador de hecho. ¿Quién es el guardador de hecho? Es la persona que presta de hecho el apoyo a la persona con discapacidad. Es su familiar más cercano, familiar con el que convive, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido muy criticada esta figura del guardador de hecho, ¿no? A ver, que en la práctica existe, ¿no? O sea, el guardador de hecho es el que está allí con el paciente, ¿no? El que convive con él, puede ser su padre, su madre, su hermano, su nieto, bueno, la persona que convive con él, que le guarda, ¿no? Por eso hablamos de guardador de hecho, ¿no? Y bueno, tiene también sus consecuencias jurídicas. Y además aquí ha habido una gran polémica, porque hay algunos compañeros míos, jueces civiles, ¿no?, que son los que deciden sobre estas cuestiones relativas a la capacidad de la persona. Y ha habido, digamos, en Madrid Capital no, todos los juzgados de Madrid Capital que se dedican con exclusividad y son especialistas en esta materia tienen un criterio más o menos igual, pero sí que hemos visto algunas resoluciones de juzgados, bien de la periferia de Madrid y sobre todo de la periferia de Madrid. No hablamos de la periferia de Madrid Capital, sino de la periferia de Madrid, o sea, Sevilla, Valencia, fuera de lo que es la Comunidad Autónoma de Madrid. Y ha habido algunas resoluciones en las que se ha establecido, digamos, judicialmente, se ha dado carta de naturaleza a un guardador de hecho con facultades representativas. Y eso siempre es criticado. Luego os explicaré cuál es, creo, la solución ideal, si es que podemos hablar de soluciones ideales. Luego os lo diré. Luego os diré cuál es mi opinión, fundada, digamos, no solamente en mi experiencia personal y profesional, sino también en la experiencia de otros compañeros todavía más expertos que yo. Luego os diré. Fijaros, curatela. Se declara y se nombra por el juez. Tiene un carácter principalmente asistencial y, excepcionalmente, puede tener funciones representativas. Funciones representativas es que se sustituye la decisión de la persona con discapacidad por la decisión del curador. Y la curatela sí que se establece judicialmente. Y ahora os explicaré cómo
cómo podéis acceder a una curatela. Mi recomendación personal, no lo toméis como un axioma, no lo toméis como un axioma, sino como una mera recomendación que dependerá también de las circunstancias personales de cada persona. Pero mi recomendación personal, con todas las cautelas y con todos los matices, es que solicitéis y tratéis de conseguir una curatela representativa de vuestro familiar. Ojo, no va a servir para todo el mundo, no es el consejo general, digamos, exhaustivo para todos los casos, no. Pero si me pedís, y me gusta mojarme, si me pedís qué es lo que yo recomiendo para una persona que tiene un familiar con discapacidad, en general, también en el caso vuestro, con alteración psíquica, es optar o intentar conseguir una curatela representativa. También con limitaciones, ¿no? Lógicamente las va a tener, la curatela representativa las va a tener necesariamente, pero, insisto, tomarlo con todas las prevenciones, porque se puede optar también por una curatela meramente asistencial, no con funciones representativas. También se puede optar. Y eso cada uno lo valora. Pero, fijaros, ayer hablando con mi compañero y amigo Carlos, y como padres de persona con discapacidad, es que eso también es muy importante. ¿Sabes? Es que no es lo mismo hablar como juez o como abogado que hablar como padre. No es igual. No es igual. No es igual. Yo recomendaría ir por esa vía, pero si queréis luego lo abordamos y lo discutimos. Fijaros, luego también se puede nombrar un defensor judicial que se nombra por el juez en caso de conflicto de intereses con el curador o guardador de hecho. Pero bueno, esta figura del defensor judicial la vamos a ver poco. Bien, fijaros, para los adultos se elimina la tutela. Ya se elimina la tutela y se sustituye por la curatela. O sea, lo que antes entendíamos por tutela, para entendernos, ¿no? Y perdonar que sea a lo mejor una explicación demasiado sencilla, ¿no? Pero para que lo entendamos todos, ¿no? O sea, ya no existe la tutela respecto al adulto, sino que se sustituiría en su caso por la curatela. Tampoco existe la patria potestad prorrogada, que se sustituye por la provisión de apoyos. Esto de la patria potestad prorrogada era, que yo lo hice con respecto a mi hija, que antes de cumplir los 18 años, le pedimos al juez que, dada la situación de esa persona, digamos, la patria potestad, que es la capacidad que tienen los padres con respecto a todos los actos que afectan al menor, pues que esa patria potestad se prorrogara aunque esa persona alcanzara la mayoría de edad, porque por su grado de desarrollo y madurez, para entendernos, seguía siendo una niña. Ya sé que este tratamiento de las personas con discapacidad como niños no es un tratamiento muy adecuado, porque no es lo mismo. No es lo mismo un menor que una persona con discapacidad. Pero también depende, porque hay personas con discapacidad que realmente sí que su grado de desarrollo y madurez es incluso menor que el de un niño de 4 años o de 10 años. Y por supuesto menor que el de un niño de 18 años. Otros no. Fijaros, la diversidad, el traje a medida, ¿no? Por eso es importante la reforma. Sí que existe la figura del tutor, cuidado, pero para los menores, bien sean menores desamparados o bien sean menores sobre los cuales no hay patria potestad, es decir, menores huérfanos, que no están sujetos a la patria potestad de nadie. Respecto a esos, sí que sea esas personas, sí que existen, sí que sigue existiendo la figura del tutor. Digo porque, para que, nos va a afectar a vosotros, pero para que lo sepáis. Es un poco por dejar los términos claros, que yo creo que así lo podemos entender todos. Fijaros, seguimos. Vale. Hay un procedimiento para la provisión de apoyos, en el que el juez designa al curador y fija lo que puede y no puede hacer la persona con discapacidad. En principio, se inicia mediante jurisdicción voluntaria. Esto es un término, digamos, procesal, ¿no? Y no quiero, porque os he prometido, que no sé si lo estoy cumpliendo, no emplear términos muy jurídicos y complicar las cosas, ¿no? Sino simplemente decir que, en general, se debe de acudir a la jurisdicción voluntaria, que, para que lo entendáis, es un procedimiento más ágil,
más sencillo, en teoría menos costoso. Luego hablaremos de los costes, pues los tiene, lamentablemente. Se puede acudir a la jurisdicción voluntaria y la primera idea es se fije una curatela representativa, se fije una curatela asistencial o incluso se intente, digamos, consagrar la figura del guardador de hecho, se puede y se debe ir inicialmente, bueno, se puede optar directamente por ir a una demanda contenciosa, pero se puede ir a la jurisdicción voluntaria, que como su nombre indica es cuando uno acude al juez para hacer algo sencillo, en el que es la voluntad de esa persona. Por eso hablamos de jurisdicción voluntaria. Le solicitamos al juez algo. Y además, fijaros, es curioso, ¿no?, la terminología, porque en jurisdicción voluntaria siempre insistimos mucho en solicitud. Es una tontería, es una cuestión jurídica, de los que tenéis conocimientos jurídicos me entenderéis. Y en cambio, si acudimos a un proceso contencioso, a otro tipo de procedimiento que está específicamente regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, hablamos de demanda. Fijaros ya el detalle, ¿no? O sea, yo creo que es un poco nos ilustra, ¿no? En la jurisdicción voluntaria hablamos de solicitud, yo le pido al juez que declare algo, y en la demanda de provisión de apoyos, sí, le pido al juez que declare algo, pero ya es una demanda, ¿no? Ya es una demanda, ya no es una solicitud. Bueno, son términos jurídicos, pero digo para que lo entendáis. Y si hay oposición en la jurisdicción voluntaria, pues entonces se regula por el procedimiento del artículo 756 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vale, las medidas de provisión de apoyos, es decir, el juez establece, bien en la jurisdicción voluntaria o bien a través del procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece qué es lo que esa persona puede hacer y no hacer. Y a quién atribuye una cierta responsabilidad sobre esa persona. Y eso lo fija el juez en sentencia, bien por la vía de la jurisdicción voluntaria o bien, como he dicho, por la vía del 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y esas son las medidas de provisión de apoyos. Fijaros, ya no estamos hablando de incapacitación, nos olvidamos de esos términos, sino que estamos estableciendo medidas de provisión de apoyos, partiendo de que esa persona tiene plena capacidad y sobre esa plena capacidad, cuidado, para determinados actos sí que necesitará un apoyo, el apoyo del curador. Incluso la propia voluntad del curador puede sustituir a esa persona a la voluntad de esa persona con discapacidad. Fijaros, son revisables en cualquier momento, si la persona cambia radicalmente su capacidad mental y retorna a una situación de plena estabilidad, de pleno autodominio y autogobierno, pues se revisa. Y en todo caso hay que revisarlo a los 3 años y excepcionalmente a los 6 años. Esto también ha sido muy criticado, ¿no? Porque a veces nos encontramos, posiblemente no sea en el caso de la esquizofrenia, que la evolución, bueno, eso sabéis más vosotros que yo, lógicamente, que la evolución no es lineal, ¿no? Que tenemos picos altos, picos bajos, situaciones difíciles, situaciones mejores y tal, ¿no? Determinadas situaciones de discapacidad es que la persona es estable, ¿no? Entonces, a una persona que va a estar siempre igual toda su vida, que cada 6 años obliguemos a revisar las medidas de provisión de apoyos es, primero, un incremento de trabajo notabilísimo en los juzgados, lógicamente. O sea, cada 6 años hay que revisar todo, como máximo. A los 6 años hay que revisar todo lo que hemos hecho, ¿no?, de cada persona. Eso es una barbaridad. Y también dices, oye, ¿para qué vamos a revisar si esta persona está estable? Está igual, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido muy criticado, pero, bueno, la ley es garantista, es lógico, ¿no? Y prevé, oiga, mire usted, cada 3 años, cada 3 años, 3 años es poquísimo. O sea, verse cada 3 años en el juzgado es horrible, es una pesadilla. Bien, ojo, aquí tenemos siempre un problema tremendo, ¿no?, que nos enfrentamos habitualmente, y que es para la venta de bienes inmuebles, me refería, de casas, viviendas, etcétera, siempre se necesita autorización judicial, ¿no? Siempre se necesita autorización judicial. Incluso, fijaros, aunque tengamos una curatela representativa, es decir, que el juez haya fijado que la voluntad de esa persona puede ser sustituida por el curador,
por la voluntad del curador, aun en esos casos, salvo excepciones. El otro día encontramos una sentencia del juzgado de Torrelaguna que, bueno, no sé si era Torrelaguna, bueno, creo que sí, que el compañero estableció la posibilidad, porque era un tema que había estudiado mucho, y porque favorecía claramente a la persona, la capacidad, digamos, le dio al curador la capacidad de representar a la persona con discapacidad, incluso para la venta de bienes inmuebles, lógicamente en su propio beneficio. Pero eso es excepcional. En la práctica nos encontramos con un problema, siempre, es un problema recurrente. Lo era antes y lo es ahora, y es pues lo típico, ¿no? Sobre todo, pensemos, ¿no?, en las personas de cierta edad que nos pasará y que nos pasa, que llega un momento en que ya no eres capaz de tener dominio de tus actos, ¿no? Y necesitas unos recursos económicos para que una persona pueda atenderte, para que tus familiares, digamos, puedan dispensarte los mejores cuidados posibles. Y esos recursos económicos dependen de la venta de un bien, de la casa en la que has vivido, que has trabajado, que te la has currado durante 40, 50 años de dura hipoteca. El año que viene acabo mi hipoteca. Estoy soñando ya con ese momento. Entonces, se encuentra con la necesidad de vender ese bien y se necesita autorización judicial. Una autorización judicial para la venta de un bien, lleva como mínimo de 6 meses a un año. De 6 meses a un año. Claro, decirle al comprador de una casa que se espere 6 meses o un año, que sí, que le mantienes el precio, que no sé qué, como le digas que es que vas a pedir autorización judicial para la venta, el comprador inmediatamente sale corriendo. Sale corriendo literalmente. La consecuencia de aquello es que tú consigues mantener la venta del bien 6 meses, un año, bajándole mucho el precio. Mucho o no, pero algo el precio. En detrimento, por tanto, del propio interés de la persona con discapacidad. Pero la ley así lo establece y también parece lógico, fijaros, porque por desgracia también hemos visto muchos ejemplos de personas desalmadas, ¿no?, que son capaces de deshacerse del patrimonio de su familiar con discapacidad. Entonces tiene que haber un control judicial, necesariamente tiene que haber un control judicial. Claro, el problema es que ese control judicial tenía que ser más rápido. Tenía que ser más rápido. Teníamos que ser mucho más ágiles precisamente en ese tipo de procedimiento, ¿no? Y esa es una demanda generalizada. Los compañeros que llevan a cabo estas funciones específicas están absolutamente saturados de trabajo. Fijaros, la ley 821, que esa es otra cuestión, obliga a revisar absolutamente todas las sentencias de incapacitación que se dictaron en España en los últimos años, mientras que esa persona esté viva. Y obliga a hacer esa reforma. En principio se habló de 3 años, ahora afortunadamente se ha ampliado el plazo a 6 años. En 6 años todos mis compañeros de especialistas en esta jurisdicción tienen que revisar esta sentencia de incapacitación, que se calcula que había como 1 millón, de 800.000 a 1 millón. Y, por cierto, tampoco sabemos qué cifra exacta, porque no son estadísticas, digamos, centralizadas. Entonces, imaginaros, al trabajo habitual que tenemos los jueces, que créanme que es mucho, que tenemos mucho trabajo en general, pero muchísimo trabajo, que estamos en general desbordados, añadirle 1 millón de casos más. Es que es una auténtica barbaridad y claro, por eso nos encontramos con estas situaciones. ¿Cuál es la solución? Evidentemente, todos lo sabemos, ¿no? Disponer de más medios materiales y humanos para conseguir dar respuesta a la sociedad. Entonces, vale, perfecto, el control judicial, pues claro que sí, pero intentemos entre todos que ese control judicial se resuelva de la mejor manera posible, mejor dicho, de la manera más rápida posible. Fijaros, las medidas de apoyo han de partir de la preferencia de deseo de la persona con discapacidad y solamente, excepcionalmente, tendrán funciones representativas, sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, pero también teniendo en cuenta sus preferencias. A ver, esto es lo que dice la ley, ¿no? Esto es lo que dice la ley, pero en la práctica sí que nos estamos encontrando cada vez más, y parece lógico, con resoluciones judiciales que optan por la
curatela representativa, por la sustitución de la voluntad. Cada vez nos vamos encontrando más. Pero insisto, esto depende de cada persona, ¿no? Y también depende del deseo de cada persona y depende de la situación de cada persona. Fijaros, ya os lo he dicho anteriormente, puede haber medidas de apoyo voluntarias y que son fijadas por la propia persona con discapacidad ante notario, estableciendo el alcance de dichos apoyos y a quién se designa. La guarda de hecho, hemos dicho, es la medida informal de apoyo, la curatela es la medida formal de apoyo fijada por el juez, defensor judicial. Bueno, aquí vuelvo a repetir un poco la idea por si no se había quedado clara. Parece una clase esto. Bien. Y fijaros, esto sí que es importante también, para quien tenga menores a su cargo. Si en los 2 años anteriores a que un menor alcance la mayoría de edad se prevé que precisará de apoyos, fijaros, a instancia del Ministerio Fiscal, del propio menor, de su tutor, fijaros que respecto al menor puede haber un tutor, de sus padres, se podrá solicitar dichas medidas de apoyo. Es decir, que tenemos la posibilidad de anticiparnos a la mayoría de edad y si tenemos un familiar, un niño con 16 años ya, que es previsible que va a tener problemas para su autogobierno, ya podemos ir fijando, 2 años antes de alcanzar la mayoría de edad, fijando, digamos, las reglas que van a regular la capacidad de esa persona y a quién se va a designar como curador del mismo. Fijaros, se puede anticipar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque mientras que el niño es menor de edad, está bajo la patria potestad de los padres, no hay problema. Pero claro, alcanza los 18 años, sale de la esfera jurídica al menos, ¿no?, de protección de los padres y de toma de decisiones por parte de los padres. Y claro, si no existiera esta previsión, nos encontraríamos con que hasta que el juez buenamente puede acordar algo relativo a la capacidad de esa persona, puede haber pasado 1 año, año y medio. Porque ahora mismo estamos viendo que las resoluciones sobre provisión de apoyos están tardando, el trámite está tardando 1 año. Está tardando 1 año, como media, que es una barbaridad. Pero claro, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, es muy importante, oye, que el niño va a alcanzar la mayoría de edad, le quedan 2 años, la previsión, por desgracia, es que va a tener problemas para su propio autogobierno, pues nada, vamos adelantándonos de tal manera que cuando cumpla la mayoría de edad, esto ya lo tengamos resuelto. Igualmente, el mayor de edad, fijaros, ante la previsión de tal necesidad de apoyos, puede establecer el régimen de tales apoyos. Esto es el poder, lo que se llama el poder preventivo, ¿no?, que puede incluir una cláusula que permita que dicho poder subsista si sobreviene una situación de discapacidad. Es decir, yo bueno, he otorgado un poder preventivo a alguno de mis familiares. Esto es también muy típico en personas de cierta edad. Yo creo que relacionado con la alteración psíquica es más complicado, pero no sé, imaginemos pues, la clásica abuelita ya de una edad ya muy avanzada y que empieza a tener cierto deterioro cognitivo, ¿no? Y incluso por la propia comodidad, esa persona, y esto de verdad os lo recomiendo, confiere un poder que en general conviene que sea un poder, os pongo el ejemplo, ¿no? Persona con, ya vamos a hablar de una edad, porque ahora mismo estamos comprobando alrededor, ¿no? Nos encontramos con personas, por supuesto, de hasta 80 años, prácticamente, salvo situaciones más o menos excepcionales, hasta los 60 años, hoy en día, afortunadamente, se llega fenomenal, ¿no? Sin problemas prácticamente de deterioro cognitivo. Hombre, a ver, no tienes la misma capacidad que cuando tenías 20 años. Bueno, conozco a algún amigo que sí, que tiene más capacidad ahora que hace 20 años. Y más madurez.
Pero bueno, es verdad que hasta los 80 años se llega muy bien, pero imaginemos 90, 90 y tantos y tal, ¿no? Que ya es una persona con una edad más avanzada, hay gente con 90 y tantos que hay que verla, ¿eh? Cómo están de bien, por supuesto. Pero bueno, imaginemos, ¿no? Y imaginemos que esa persona incluso ya empieza a tener cierto deterioro cognitivo y además, sobre todo, fijaros, porque llega un momento que con la edad se te hace muy pesado hacer cualquier trámite. Bueno, a mí se me hace muy pesado hacer cualquier trámite, en general, ¿no? Pero es verdad que ya con la edad, eso ya joder, es que yo con lo bien que estoy dándome pasito por la mañana, yendo al parque, no sé qué, no sé cuántos, tal, joder, que tengo que ir al notario o a esperar una cola en un juzgado. Eso para una persona ya con ya empieza a tener ciertos problemas de movilidad, no muy graves, pero ya, pues oye, no te mueves igual cuando tienes 90 que cuando tienes 32, es evidente, ¿no? Bueno, pues para esos casos lo que se concede es un poder, lo que los notarios llaman, con cierta sorna, ¿no? Poder de ruina, ¿no? Poder de ruina. Entonces, yo lo que recomiendo es que si se establece un poder de ruina es que se establezca con unas determinadas garantías. Y la garantía es muy sencilla. Si una persona tiene, imaginaos, 95 años, empieza a tener cierto deterioro cognitivo, pero está todavía capacitada para decidir otorgar un poder de ruina, que lo otorgue de manera mancomunada a sus 2, 3 o 4 hijos. Es decir, que sin la firma de todos los hijos no se puede hacer algo. Pero si hay la firma de todos los hijos y el acuerdo de los hijos y también del cónyuge, se pueda, digamos, sustituir la voluntad de esa persona. Es muy fácil. Es un mecanismo de defensa sencillísimo, ¿no? Vale, se pueden poner todos de acuerdo para esquilmar a su madre. Bueno, pues sí, puede ocurrir, pero eso es poco probable, sinceramente, ¿no? Entonces, un gesto por ahí, ¿no? Bueno, la experiencia nos dice que quizás es poco probable, ¿no? Que todos los hermanos quieran, o los hijos, ¿no? Pero bueno, en fin, estableciendo esa prevención puede ser. Y en ese mismo poder de ruina, para que lo entendamos, se puede establecer que entre en vigor solamente cuando sobrevenga la situación de discapacidad. Es decir, que una persona puede ir, digamos, anticipando su propio futuro. Una persona puede ir anticipando su propio futuro. Y esto yo creo que siempre es interesante. Bueno, voy a avanzar ya rápidamente. El guardaderecho excepcionalmente puede asumir funciones representativas, ya lo he dicho. Bien. Bueno, esto es elemental. El guardador de hecho puede pedir una prestación económica a favor de la persona con discapacidad o realizar actos jurídicos de escasa relevancia. A ver, claro, todo lo que favorezca a la persona con discapacidad, pues no hace falta un poder específico, ¿no? Fijaros, lamentablemente, lo que he comentado anteriormente, en realidad sin autorización judicial no puede hacerse casi nada, vender inmuebles, renunciar a derechos, salvo actos de escaso valor personal o económico. Por tanto, la recomendación es acudir a la figura de la curatela y digo, en mi modesta opinión, la curatela representativa y también con fijación de o bien acudir a las medidas voluntarias. Esa es mi recomendación, acudir a la curatela representativa. Insisto, no quiero ser pesado con esto, no es la panacea, no es la solución que sea, digamos, aplicable a todas las personas, pero a mí me parece, en cierta manera, la más eficaz, hablando como padre o como familiar de persona con discapacidad. O sea, es la que menos problemas plantea, pero claro, depende también de cuál sea la situación de esa persona con discapacidad. Pues claro, es evidente, ¿no? Hay personas con discapacidad que tienen una mayor autonomía que otras. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que esta solución, que, insisto, ligeramente me decanto más por ella, no será aplicable a todo el mundo. O no será la mejor para todo el mundo. Y yo creo que el tema civil lo vamos a ir ya... A ver... Vale. Lo vamos a ir dejando... solamente sí, quiero hacer una pequeña referencia al internamiento no voluntario, que también es una cosa preocupante, lógicamente, en relación a las personas con una alteración psíquica. Fijaros, el internamiento no voluntario, el internamiento en un centro, ¿no? En un centro, en un hospital, en un centro psiquiátrico, etc. Fijaros, aquí nos podemos encontrar con un internamiento no voluntario urgente o con un internamiento no voluntario, pero no urgente.
Es siempre un tema muy problemático, claro, porque partimos de una idea. Una persona tiene una alteración psíquica, pero o bien no es consciente de su propia enfermedad o no acepta, que es razonable, ¿no?, desde su punto de vista, ¿no? No acepta ingresar en un centro psiquiátrico, porque todos sabemos pues, lo que significa ingresar en un centro psiquiátrico, cosa que por otra parte a veces es absolutamente, no solamente necesaria, sino absolutamente imprescindible, ¿no?, para la curación de una persona con una alteración psíquica. Bueno, como se trata de una decisión que afecta a la libertad de la persona, lo tiene que adoptar un juez. En el caso del internamiento involuntario urgente, es decir, cuando una persona está en pleno brote psicótico, en general ingresará por decisión médica, bien sea el SAMUR, bien sea su médico de cabecera, bien sea, bueno, la persona médico lógicamente, que atiende a esa persona y que asiste a el brote psicótico. Se le puede ingresar en un centro psiquiátrico, lógicamente, imaginemos una persona que está provocando un peligro para sí mismo y para todos los demás de manera acuciante, ¿no?, y descontrolada. Ingresa en un centro psiquiátrico y en 24 horas el responsable del centro psiquiátrico lo tiene que poner en conocimiento del juez de guardia, que además es un juez de guardia de instrucción, un juez de guardia, digamos, penal, para que lo entendáis. El juez de guardia lleva a cabo un procedimiento, yo lo he hecho montones de veces porque he sido juez de instrucción durante 12 años y bueno, pues me ha tocado muchos internamientos involuntarios urgentes, muchísimos. Lo que hacemos es ir al centro psiquiátrico, examinar a la persona que en ese momento está allí ingresada, recabar los informes médicos del propio hospital. Nuestro forense, y esa es la clave, nuestro forense, el forense es el médico del juzgado, nuestro forense examina a esa persona, se entrevista con él, además lo hace generalmente de forma reservada, no en presencia del juez, y nos dice, sí, esta persona está para ingresar y confirmamos el ingreso o ratificamos el ingreso. En el caso del internamiento involuntario no urgente, ya no se acude al juez de guardia, sino que se acude al juez de primera instancia del lugar de residencia. Si se trata de un lugar, de un partido judicial en el que hay juzgados especializados en materia de capacidad, pues le corresponde a esa persona, ¿no?, a ese juez. El procedimiento es también contradictorio, es decir, hay que escuchar a la persona a la que puede afectar el internamiento, a la que afecta el internamiento, se recaban los informes médicos, también lo ve el forense, pero claro, la decisión ya no es tan urgente y por tanto no es tan inmediata. Sí que se suele hacer también con rapidez, lógicamente, pues estamos hablando de un internamiento involuntario, aunque no sea urgente, es una cosa seria y que tiene una cierta que acucia, ¿no?, o sea, que es acuciante en general, y lo decide el juez de primera instancia del lugar de residencia de esa persona. Pero también con este procedimiento contradictorio, en el que lo más importante es, lógicamente, los informes médicos. Fijaros, hay jugadores especializados en Madrid Capital, son jugador de capacidad, se llama así, jugador de capacidad de las personas sin tutela, previa instancia 30, 65, 78, 94, 95. Hay otros especializados en Alcalá de Henares y en Fuenlabrada. Es curioso porque esto es curioso, ¿no?, porque no tenemos una organización, digamos, uniforme, sino que depende de los partidos judiciales y tal, ¿no? Por ejemplo, en Fuenlabrada hay un juego especializado en jurisdicción voluntaria, ¿no? En Alcalá de Henares hay un juego especializado en internamiento involuntario urgente, otro juego especializado en internamiento involuntario no urgente. Bueno, son cosas de las normas de reparto que yo francamente no entiendo muy bien, ¿no? Pero bueno, os digo cómo está organizado para que lo sepáis. Bien, fijaros, como era una pregunta, voy a intentar responder esto, son las 7 menos 10, voy a terminar lo que es el tema civil, me voy a centrar luego en el tema penal, luego las preguntas tal, al filo de las 2 o 3 de la mañana pues hemos terminado. Fijaros, mi recomendación, otra cosa curiosa, ¿no? El coste de todo esto, ¿no? Pues fijaros, curiosamente, a la jurisdicción voluntaria se puede acudir uno por su propia iniciativa. Yo no lo recomiendo.
yo no recomiendo acudir, aunque se pueda hacer, ¿no? Yo sinceramente os recomiendo que os dejéis asesorar y que vayáis asistidos de un abogado. Un proceso de demanda de una curatela representativa, pues puede costar como unos 1.800 euros al abogado y luego hay que pagar al procurador unos 200 o 300 más, son 2.000 euros. Una cantidad muy importante. Pues sí, es mucho dinero, ¿no? Aún así, claro, yo recomiendo. Lo que se está intentando abordar es, que no está todavía resuelto, es que igual que existe un turno de oficio para temas penales, que exista un turno de oficio para estos temas, ¿no? Y eso no está resuelto todavía, ¿no? Y sería lo ideal, es decir, para la gente que no tiene capacidad económica, pues que a través del turno de oficio, como pasa en penal, ¿no? Como pasa también en otras jurisdicciones, la jurisdicción laboral, etcétera, bueno, pues que también se pueda acudir, digamos, a un mecanismo en el que uno no tenga que pagar el abogado, sino que sea sufragado, digamos, para que lo entendamos, por el Estado. A ver, yo creo que es lo mínimo que se podría hacer en estos casos, ¿no? Pero todavía no está resuelto, entonces yo os digo el coste más o menos aproximado, ¿no? que podéis tener, que es un coste, como podéis comprender, pues elevado, ¿no? Es verdad también que una vez que tienes establecida una curatela representativa, aunque luego haya que revisarla cada 3 o cada 6 años, supongo que la revisión, lógicamente, es mucho menos dinero. Y bueno, pues a ver, las ventajas jurídicas que tiene tener todo resuelto, pues están ahí, ¿no? Ahora, sí, sinceramente, a mí me parece una cantidad importante. Partiendo, por cierto, esos 1.800 euros más o menos, tarifas, digamos, por lo que he podido, he hecho una encuesta a mi alrededor, ¿no? Abogados amiguetes y tal, ¿no? ¿Cuánto cobráis por esto y tal? No sé qué. Y es un precio medio estimado y además yo creo que bastante económico, ¿no? O sea, que si vais a algún abogado y os pide más, pues estará en su derecho y a lo mejor está bien lo que os pida, ¿no? Pero bueno, yo os digo un poco cuál es el criterio, digamos, medio, ¿no? Para entendernos. Más o menos son esas cifras que, insisto, me parecen muy importantes, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hay. Bueno, vamos a abordar muy rápidamente el tema penal para que lo entendáis, que quizás sea más sencillo. Y voy por la diapositiva, debe ser la 22, no os preocupéis, tengo 81, pero no la voy a proyectar todas. Entonces, fijaros, vamos a hablar un poquito rápidamente. Bueno, aquí tenía, estas son mis experiencias ahí, es que no se ve muy bien, ¿no? Son mis experiencias como delegado de discapacidad. El delegado de discapacidad es un poco, por una parte hay un delegado de discapacidad por cada Tribunal Superior de Justicia. Es decir, somos 17 en toda España y tenemos una función un poco de ser un buzón de quejas de todo lo relacionado con la discapacidad en relación a la Administración de Justicia. Entonces, a veces nos llaman ciudadanos, oiga, mire usted que tenía un problema para acceder al edificio judicial y tal y cual, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema penal muy rápidamente. Fijaros, porque estábamos hablando de las barreras arquitectónicas y tal, pero bueno, voy a pasar. Tenemos el tema de los perros guía. Bien. Bueno, nada, esto vamos a pasarlo rápidamente y vamos a ir al tema de, muy rápido, que os lo voy a explicar. Fijaros. Vamos a ver. Vale. Fijaros, la idea fundamental es la que os he dicho al principio. Cuando una persona comete un delito, tiene que haber una respuesta. Y la respuesta es diferente si esa persona que comete el delito no tiene una alteración psíquica, a si esa persona que comete el delito tiene una alteración psíquica. Y además, fijaros, no solamente si tiene una alteración psíquica diagnosticada, luego hablaremos de esto en relación a la esquizofrenia, porque tiene consecuencias, sino que en ese momento ese acto venga determinado o influenciado por esa alteración psíquica. O sea, no basta la etiqueta, usted es esquizofrénico. Usted es esquizofrénico y todo delito que cometa va a tener una consecuencia diferente a si no fuera esquizofrénico. No basta la etiqueta. Se tiene que demostrar o acreditar o comprobar que ese delito se ha cometido por la influencia que esa alteración psíquica tenía en esa persona. O sea que el tema es... Y luego con la esquizofrenia veréis cuáles son los criterios de la jurisprudencia para que lo entendáis, que es muy fácil de entender. Por tanto, tiene que haber una respuesta diferente. Las personas que cometen un delito no tienen una alteración psíquica, se les impone una pena
Una pena, todos saben lo que es una pena, ¿no? 3 años de cárcel, 5 años de cárcel, tal, no sé qué. Puede ser también una pena de multa, que los jueces también imponemos multas, no solamente la Guardia Civil de Tráfico, también los jueces, ¿no? Imponemos multas para delitos menores. Pero generalmente imponemos penas, 2, 3 años de... Pero la persona que está afectada por una alteración psíquica y que ha cometido el delito a causa de esa afectación, la respuesta que recibe en el Código Penal no es la de una pena, sino lo que se llama una medida de seguridad. Y la medida de seguridad tiene una naturaleza muy diferente a la pena. Es verdad que también se fija por años, 15 años de aplicación de medida de seguridad, 13 años, 12 años, pero tiene un matiz muy diferente. Fijaros, para que lo entendáis, las medidas de seguridad que se pueden establecer son las siguientes. 1, internamiento en centro psiquiátrico cerrado. Para que lo entendáis, hospital psiquiátrico penitenciario. Una cárcel-hospital, perdonar la reducción a lo sencillo, ¿no? Para que nos entendamos. Y es un internamiento, evidentemente involuntario, ¿no? Pero no ingresa en Soto del Real, no ingresa en Navalcarnero, no ingresa en Alcalameco, no, ingresa en un centro específico. En concreto, solamente es otra cosa muy criticable, solamente hay 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios, como sabéis, Foncalén y Sevilla, lo cual para los familiares es un auténtico desastre, ¿no? O sea, que te tengas que desplazar desde todo el territorio nacional, no antes de Madrid, que pensemos, una persona que vive en Galicia, Galicia, Santander, Asturias, que España es muy grande, y que se tenga que desplazar para visitar a su familiar interno o a Alicante o a Sevilla, que además ni siquiera están en el centro del país, ¿no? Digo, no por nada, sino porque Madrid geográficamente está en el centro, no por otra cosa, ¿no? Bueno, pues no. Vale, entonces tenemos internamiento en centro psiquiátrico cerrado. Tenemos internamiento en centro educativo especial. Fijaros, también en régimen cerrado, pero en centro educativo especial. Y luego tenemos tratamiento ambulatorio. Esas son básicamente las 3 medidas de seguridad. Por tanto, ante una persona que comete un delito y que ese delito lo cometió en pleno brote psicótico o afectado por su enfermedad mental, la que sea, esquizofrenia o la que sea, cualquier patología, la respuesta penal es o un internamiento en centro psiquiátrico cerrado, o un internamiento en centro educativo especial, o un tratamiento ambulatorio. Y además, con otra característica que define a las medidas de seguridad frente a las penas, y es que las penas no son flexibles. Es decir, si a un señor le imponemos 20 años de cárcel, bueno, pues tiene que cumplir los 20 años de cárcel. Bueno, tiene la posibilidad de disfrutar de permisos, tiene la posibilidad de disfrutar de un régimen especial, que lo habéis oído mucho en la televisión, el 3er grado, que sale, básicamente, sale de la cárcel y vuelve a dormir a la prisión, pero durante el día puede permanecer fuera. Estoy resumiendo mucho, pero para que lo entendáis. Y luego, antes de cumplir la pena, se le puede dejar en libertad condicional. Pero está tasado. O sea, esos 20 años los tiene que cumplir así, de esa manera. En cambio, cuando establecemos una medida de seguridad, esta tiene carácter flexible. Y en cualquier momento, yo he tenido casos de personas que han estado ingresadas en Foncalén y que han salido a los 5, 6, 14 años antes del tiempo máximo por el que les habíamos ingresado en Foncalén. ¿Por qué? Porque los informes de los médicos del psiquiátrico penitenciario y los informes de nuestros forenses y los informes que hemos podido recabar por allí y por allá de gente que le trata, nos decían, esta persona está bien, está curada o al menos está estable. Ya no es un peligro para sí mismo, para los demás. Vamos a dejarle fuera. Bueno, fuera no, vamos a someterle a tratamiento ambulatorio, cuidado, No es el descontrol, no es la libertad, no, sustituimos una medida de seguridad por otra. Fijaros, un sistema tutelar, un sistema de protección frente a las penas en las que se establece, bueno, pues lo que todos sabemos que es una pena, ¿no? Un cumplimiento en un centro penitenciario tradicional. Y eso es importante que se sepa. Y fijaros, bueno, estamos hablando aquí de trastorno de personalidad, psicopatía, esquizofrenia, psicosis esquizofrénica, trastorno delirante,
Perdonar los términos porque, como no soy psiquiatra, pues a lo mejor no están muy bien expresados, ¿eh? Y seguro que vosotros me lo corregís y con razón, ¿no? Pero bueno, perdonar. Trastorno de afectividad, tenemos muchas patologías. Trastorno de ansiedad, trastornos orgánicos, retraso mental, demencias, trastornos relacionados con sustancias, también son muy importantes. Bueno, aquí lo que os he dicho anteriormente, que no basta el diagnóstico, debe acreditarse que la dolencia afecta la capacidad de comprender o de actuar. La prueba pericial, como podéis comprender, es importantísima. Nosotros, lógicamente, nos fiamos de nuestros médicos, de los forenses. Los forenses son los que nos marcan y nos dicen si esta persona actuó a causa de esa alteración psíquica o no. Y fijaros, que es a lo que voy, la consecuencia de una alteración psíquica puede ser, estos en términos ya son un poco más jurídicos, pero bueno, yo creo que es importante que los conozcáis y son fáciles de entender. Podemos hablar de una eximente completa. ¿Qué es una eximente completa? Pues fijaros, cuando una persona está absolutamente enajenada y no tiene absolutamente ningún control sobre sus actos. No tiene capacidad de comprender ni capacidad de actuar conforme a esa comprensión. Y esto lo vemos muy a menudo precisamente en la esquizofrenia, y lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Que una persona en pleno brote psicótico va por la calle y cree que viene el demonio a atacarle. Y es una alteración de la percepción. Evidentemente no está el demonio ahí, nadie le va a atacar. Pero él tiene tal alteración psíquica que tiene incluso una dificultad para la percepción de la realidad. Y al no percibir correctamente la realidad, actúa de manera agresiva o de la manera que sea. Y eso es una eximente completa, y está completamente exento de responsabilidad criminal. Porque no es capaz de controlarse, no es capaz de comprender, no es capaz de entender y no es capaz de actuar conforme a esa comprensión. Tiene totalmente anuladas sus facultades, tanto cognitivas, de conocer, de percibir la realidad, como las volitivas, la voluntad. Y eso nos lo dicen los peritos, no lo decidimos nosotros. Yo no soy psiquiatra. No, lo dicen los peritos, en especial los forenses. Sí, este señor estaba absoluta y totalmente enajenado. Y entonces merece una eximente completa. Como está exento, fijaros, eximente completa, totalmente de responsabilidad criminal, no se le aplica una pena, sino una medida de seguridad. Internamiento en centro psiquiátrico cerrado, internamiento en centro educativo especial, tratamiento médico. ¿Vale? Tanto médico, en general, ambulatorio. ¿Veis? Pero nos podemos encontrar con la siguiente situación, que es una eximente incompleta. Una eximente incompleta. Sus facultades estaban casi anuladas, pero no del todo anuladas. Entonces ahí la respuesta es diferente. Y ahí la respuesta es lo que se llama un sistema binario. No os voy a, digamos, entretener con términos jurídicos, pero ahí la respuesta de los tribunales es diferente. Y entonces ahí aplicamos, fijaros, tanto la pena como la medida de seguridad. No está totalmente enajenado, no merece una eximente completa, está parcialmente enajenado, merece una eximente incompleta. Y entonces le aplicamos lo que se llama el sistema binario, que luego en la práctica no difiere mucho de si nos encontramos con una persona con una eximente completa. ¿Por qué? Porque, fijaros, se le aplica una pena y una medida de seguridad, pero empieza a cumplir la medida de seguridad. Bien sea internamiento en centro psiquiátrico cerrado, bien sea internamiento en centro educativo especial, bien sea en tratamiento médico ambulatorio. Y si funciona la medida de seguridad, si es eficaz la medida de seguridad, se le perdona el cumplimiento de la pena. Con lo cual, os digo que en la práctica es más o menos lo mismo. Y luego también podemos tener, digamos, contemplar simplemente la respuesta penal por vía de la atenuante. Y es cuando una persona tiene, fijaros, estamos hablando de
absolutamente abolidas sus facultades mentales. Eximente completa. Parcialmente abolidas sus facultades mentales. Eximente incompleta. Ligeramente afectadas o levemente o moderadamente afectadas sus facultades mentales. La respuesta es un atenuante. Cuidado con la atenuante, la pena es inferior, todos sabemos por la propia palabra, ¿no? Atenuante atenúa la responsabilidad, lógicamente el castigo ha de ser menor, pero ahí no podemos aplicar medida de seguridad. Vale, voy terminando. Me han hecho un gesto muy oportuno. Sí, podéis poner el aire, o sea, un poquito más de calor. Porque yo estoy sudando, pero el auditorio está que se muere de frío. Fijaros, atenuante. Bien. Ahí la pena es inferior, pero nada más. No podemos aplicar medidas de seguridad. Y fijaros, ya simplemente a título, digamos, particular, pues situaciones que yo he vivido, ¿no? Situaciones que he vivido. He tenido situaciones francamente dramáticas, horribles, ¿no? En relación bueno, sí, por último, perdón, ya, sí, me faltaba una cosita. Es que ya soy mayor y se me va la olla. Esquizofrenia, fijaros. Criterio jurisprudencial un poquito en general, para que lo entendáis. Brote psicótico, si una persona está en pleno brote psicótico y en pleno brote psicótico comete un hecho delictivo, una agresión a una persona, un hecho delictivo generalmente violento, claro, ¿no? Además, violento y violento, o sea, sin una elaboración. O sea, es impensable pensar que una persona en brote psicótico sea capaz de planificar el asalto al Banco Central. No, vosotros lo sabéis, ¿no? Es una reacción impulsiva, agresiva, desproporcionada, descontrolada. Por tanto, en pleno brote psicótico, eximente completa. Actuación con una conducta anómala de una persona con esquizofrenia, pero que no está en pleno brote psicótico, generalmente porque estaba medicado y la medicación ha producido algún efecto, digamos, corrector, limitante, pero algún efecto corrector a esa situación de brote psicótico, eximente incompleta. Y la mera etiqueta de ser una persona esquizofrénica en tratamiento y en una situación que no sea de brote psicótico se suele traducir en una mera atenuante. ¿Vale? O sea, fijaros, brote psicótico, eximente completa, a medida de seguridad sin más. Esquizofrénico con conducta anómala, pero que no llega al límite del brote psicótico, eximente incompleta. Esquizofrénico que comete un delito sin más, pero sin una alteración específicamente relacionada con la esquizofrenia, se suele considerar atenuante, ¿no? Y además tiene su cierta lógica. Y bueno, pues eso es un poco lo que os quería contar, ¿no? Y entonces ya, que son las 7, y perdonar, me he pasado mucho, ahora estoy abierto al capítulo de preguntas, inquietudes, dudas, insultos y amenazas, ¿no? A vuestra disposición. Sí. A ver.